Hola, hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conocidas que existen, la de Noé y el diluvio. Pero ojo, la vamos a ver desde un ángulo completamente diferente. Una interpretación que la ve no como un cuento para niños, sino como una advertencia muy, pero muy seria y directa para nuestros tiempos. A ver, si pensamos en el arca de Noé, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente un barco gigante lleno de animalitos de dos en dos. Es una imagen fascinante, sobre todo para los más chicos, una historia de supervivencia, de empezar de nuevo. Pero, ¿y si esa no es la lección principal? ¿Y si nos estamos perdiendo de algo mucho más grande? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La fuente que estamos analizando hoy propone algo distinto. Dice que esta historia no es un cuento, sino un monumento. ¿Qué quiere decir eso? Que es un recordatorio, uno muy poderoso y solemne, que contiene advertencias súper importantes para toda la humanidad. Bueno, este es el plan de vuelo. Primero, vamos a ver por qué esta historia va más allá del simple cuento. Luego, analizaremos las dos caras de la moneda, el castigo al pecado, pero también la bendición a la obediencia. Después, exploraremos una conexión increíble entre el agua de antes y un fuego que vendría después. Y para terminar, veremos la lección más inesperada de todas, y que tiene que ver con nosotros hoy. Ok, vamos con lo primero. Es clave entender este cambio de perspectiva. La interpretación que vemos hoy nos dice, olvídense un rato de si cabían los dinosaurios o cómo le hacían para limpiar el arca. La pregunta de verdad importante aquí no es el cómo, sino el por qué. ¿Por qué pasó todo esto? Entonces, ¿qué es eso de que el diluvio es un monumento? Pues según esta lectura, no es un monumento de piedra, sino una demostración, una prueba gigantesca de la ira divina contra la maldad de la gente. No es una historia para entretenernos en una tarde de domingo, sino para advertirnos sobre las consecuencias de nuestros actos. Y bueno, esa palabra, advertencia, nos lleva de la mano a la primera gran lección que extrae esta fuente. Y es una bastante directa: el castigo como respuesta al pecado. El argumento de la fuente arranca con esto que es súper claro. Cita directamente el Génesis para dejar bien establecida la causa del diluvio. Fue una respuesta divina a una corrupción que ya se había salido de control. La maldad, según el texto, había llegado a un punto de no retorno. Y este punto es, crucial. Porque a menudo se bromea con la historia del arca, ¿no? Pero esta interpretación subraya la tremenda seriedad del asunto. Estamos hablando de un juicio que, literalmente, borró del mapa a casi toda la humanidad. Es una realidad bastante sombría que choca de frente con cualquier idea de que esto es solo un cuentito. Pero, en medio de todo este desastre, de este juicio tan devastador, la historia nos presenta un contraste total. Y ahí, justo ahí, encontramos la segunda lección, que es como la otra cara de la moneda, la bendición que viene con la obediencia. La historia de Noé, vista así, es un ejemplo clarísimo de causa y efecto. El texto bíblico lo dice: conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. O sea, la obediencia total al pie de la letra de Noé a una orden muy específica es lo que, según esta interpretación, le garantizó la salvación, a él y a toda su familia. Y esta idea no es un caso aislado, ¿eh? La fuente usa otros pasajes para reforzar el punto, como este del apóstol Pedro. Muestra que esta distinción entre los que obedecen y los que no es un tema que se repite. En su juicio, Dios siempre preserva a los justos. Ahora prepárense, porque la tercera lección da un salto bastante audaz. Conecta este evento del pasado lejano con una advertencia para nuestro futuro. Y esto es de verdad fascinante. La fuente argumenta que el mismo texto que nos cuenta del diluvio de agua también nos habla de un futuro juicio con fuego. Y la lógica es la siguiente. Si el primer juicio, el del agua, fue literal, ¿por qué el segundo no lo sería? El diluvio se convierte entonces en un precedente histórico, en un aviso. Y otra vez se recurre a Pedro para darle más detalle a esta idea de la destrucción futura. Y la descripción es súper gráfica, súper apocalíptica. Sugiere un final tan real y definitivo como lo fue el diluvio en su momento. Y todo esto nos lleva a la lección final, y esta es quizá la más inquietante de todas, y la que más nos toca de cerca hoy en día. Aquí, la fuente señala algo potentísimo, que el propio Jesús usó los días de Noé como una comparación directa para hablar de su regreso. Pero ojo al dato, el punto clave aquí no es la maldad de la gente, sino la absoluta normalidad. La gente estaba en su día a día, viviendo sus vidas, sin tener la menor idea del desastre que se les venía encima.
Y lo más loco de esta comparación es que las actividades que se describen son, pues, lo más normal del mundo. Comer, beber, casarse. El problema no era lo que hacían, sino su completa y total ignorancia de la advertencia. La vida seguía como si nada, hasta que de repente ya fue demasiado tarde. Y aquí llegamos a un punto central del argumento. Para esta interpretación, si Jesús mismo trató el diluvio como un evento histórico real, eso le da una autoridad que no se puede ignorar, al menos para quienes siguen sus enseñanzas. Por lo tanto, en esta visión, dudar de que el diluvio fue literal se convierte en dudar de la palabra del propio Cristo. Uf, bueno, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Vamos a resumir estas 4 lecciones clave que esta interpretación nos deja sobre la mesa para que reflexionemos. En resumen, son 4 ideas muy potentes. Primero, hay consecuencias para el mal. Segundo, hay recompensa para la rectitud. Tercero, la historia tiene ciclos de juicio, y el pasado nos avisa sobre el futuro. Y la última, una advertencia sobre estar demasiado cómodos, demasiado en modo normal, frente a un posible evento que lo cambie todo. Y con esto cerramos. Miren, más allá de si uno comparte o no esta interpretación teológica, el simple ejercicio de analizarla nos obliga a preguntarnos algo. ¿Qué papel juegan estos relatos tan antiguos en nuestro mundo? ¿Son solo cuentos o son espejos en los que, de una forma u otra, seguimos viendo reflejadas nuestras propias preguntas sobre la justicia, el futuro y nuestro lugar en el universo? Una buena pregunta para quedarse pensando.